Arrancamos entonces cuando quieran, muchachos. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, como ya les presentó Gonzalo, se trata sobre el hormigón permeable. Les voy a contar un poco cómo vamos a ir desarrollando la presentación. En una primera instancia vamos a tener una parte de introducción, donde vamos a presentar los problemas, las soluciones y los objetivos que nos planteamos nosotros en esta investigación. Después vamos a tener una parte de desarrollo experimental, donde trabajamos con una dosificación seleccionada y obtenemos parámetros usuales, que fueron los que obtuvimos, para luego pasar a una parte que va a estar muy conectada con ella, que es la parte del análisis computacional. En esa sección lo que se buscó, y les va a presentar luego Tomás, es validar distintos métodos para luego poder pasar a la parte del diseño del pavimento, que sería la última parte de esta presentación, donde realizamos un diseño teórico de un pavimento permeable, realizado con hormigón permeable. Bueno, introduciéndonos un poco en la primera sección, primero que nada, ¿por qué surgió esta investigación? ¿Por qué decidimos estudiar esto? Los problemas que se destacan en esto y por qué es la solución es el tema de acumulación de agua en superficies y sistemas de saneamiento saturados. Es decir, cuando existen precipitaciones, a veces se tiene un mal manejo o por distintas razones no se satisface con la necesidad, ¿no? Entonces podemos ver, esta es una senda peatonal en la Facultad de Ingeniería, y esto es el estacionamiento sur de la Facultad de Ingeniería. Como pueden ver, en ambos casos hay acumulación de agua, y decir un mal manejo, un ineficiente manejo de ese problema, de cómo canalizar esa agua. ¿Qué solución traemos? Consideramos que puede servir es el hormigón permeable. ¿Y por qué? Le voy a contar una breve introducción de qué es el hormigón permeable. El hormigón permeable es a grandes rasgos como si fuera el hormigón convencional, exceptuando que uno no tiene agregado fino, no tiene arena, es decir, su composición es agregado grueso, cemento y agua. La ausencia de ese agregado fino o arena, que se lo conoce también, es que permita esa posibilidad de filtrar el agua a través de su estructura, pero sin perder capacidad portante, es decir, nos sirve para diseñar estructuralmente. Entonces, como dije, ¿qué beneficios traen? Los principales: permite el pasaje de agua eh, sin reducir seguridad y confort, y a su vez disminuye la descarga de los desagües. Algo que es importante destacar es que, porque ¿qué sucede? En Montevideo muchas veces, en varias ciudades, el sistema de desagüe de pluviales está conectado con el saneamiento. Entonces, cuando hay grandes precipitaciones, se satura el sistema de saneamiento por causa de los pluviales y causa problemas, porque causa descargas que se podrían haber evitado si se hubiera tenido un mejor manejo o no se hubiera saturado esa línea de saneamiento. Fueron nuestros objetivos? Y les vamos a ir mostrando a lo largo de la presentación para esta investigación. En una primera instancia, lo que se realizó fue se seleccionó una dosificación de hormigón permeable y se estudió. A partir de eso se obtuvieron resultados empíricos. ¿Sí? Con esos resultados empíricos lo que hicimos fue una comparación con una simulación numérica. ¿Y por qué esto? Porque lo que buscamos es llevarlo a la construcción, a que se pueda construir en algún momento. Nosotros, en la investigación que realizamos, no llegamos a encontrar registros que en Uruguay se haya llevado a cabo este hormigón permeable. Entonces nos pareció bueno hacer esta comparación. Luego vamos a hacer una validación de un método de diseño para que, como les dije, por último, o sea, un método de diseño que se utiliza para hormigón convencional, buscarlo llevar a hormigón permeable. Para, por último, mostrarles un diseño estructural que estuvimos investigando y desarrollando teóricamente de hormigón permeable. Ahora los voy a dejar con Alejandro Díaz, que les va a comentar un poco sobre el desarrollo experimental. Yo soy Ignacio Marrero, no sé si me presenté, disculpe. Muchas gracias, Nacho. Bueno, entrando ya en lo que viene a ser la parte experimental del proyecto, digamos, para efectivamente estudiar las propiedades del material, primero nos enfrentamos al inconveniente, digamos, de hacer una dosificación de hormigón permeable. Entonces, para ello, lo que se hizo fue que, luego de una búsqueda bibliográfica y, bueno, de algunos ensayos, se llegó a una dosificación de hormigón permeable, que fue la que se utilizó a lo largo de toda la investigación. Me gustaría destacar que, bueno, durante toda la investigación se utilizó un reporte de hormigón
permeable de la ACI como documento de referencia, ya que el mismo tiene un montón de información que nos fue muy útil para toda la investigación. Volviendo a lo que fue la dosificación, la misma no llevó nada de agregado fino, y bueno, si uno mira la relación esta de agua-cemento, la misma puede parecer bastante baja, pero bueno, para el hormigón permeable este valor es usual. Bueno, entonces una vez definida la dosificación, se hicieron diferentes probetas para ensayar, digamos, diferentes propiedades, las cuales fueron compactadas utilizando el martillo de Proctor. Algunas investigaciones defienden que este método de compactación, que es mediante golpes, que digamos cuando se utiliza este método se obtienen resultados más consistentes que si se utilizan los métodos usuales de compactación para hormigón convencional. Bueno, entrando ya en lo que fueron los ensayos que se realizaron, una de las propiedades de interés fue la resistencia a la compresión del material, que bueno, si bien no hay un método estandarizado para estudiar la resistencia a la compresión del hormigón permeable, la mayoría de las investigaciones utilizan el método que se utiliza para el hormigón convencional. Entonces, nosotros, digamos, como para poder comparar los resultados de nuestra investigación con otros artículos, decidimos utilizar el mismo método. En cuanto, digamos, otra propiedad de interés, sobre todo a la hora del diseño de pavimentos, es la resistencia a flexión del material, que bueno, para estudiar se hizo el ensayo a 4 puntos. Y bueno, cuando se hizo este ensayo, además se hicieron algunas mediciones extra de unos desplazamientos en algunos puntos, como para poder calcular de forma estimada el módulo de Young del material que se utilizó, digamos, en la etapa del análisis computacional. Y bueno, por último, se estudió la permeabilidad del material, que bueno, para ello lo que se hizo fue que se construyó este dispositivo que se denomina el permeámetro, el cual se presenta en la ACI, y bueno, básicamente lo que se hace es que se impermeabiliza lateralmente una probeta de hormigón, se la coloca dentro del dispositivo, se llena el dispositivo de agua y se mide el tiempo que tarda en pasar una determinada columna de agua por el material. Con este tiempo y con algunas propiedades del permeámetro se calcula lo que se conoce como el coeficiente de permeabilidad, K, digamos, que bueno, se mide en unidades de velocidad y es un indicador de qué tan permeable o no es el material. Bueno, entonces estos ensayos se realizaron para diferentes probetas de diferentes canchadas, utilizando siempre la misma dosificación que expliqué anteriormente. Y bueno, se presentan en pantalla los valores medios de las propiedades que se obtuvieron junto con las desviaciones estándar. Y bueno, lo que se pretende destacar es que todos los valores medios están dentro de los rangos usuales en hormigón permeable, por lo que bueno, se puede decir que se obtuvo una dosificación de parámetros estándares internacionales. Entrando más un poco en detalle en lo que fueron estos resultados, nos interesaba mostrar cómo se relacionaban estas propiedades entre sí. Para eso lo que se hizo fue que se graficó la resistencia a compresión del material en función de la permeabilidad y de la densidad. En los diferentes colores, digamos, se distinguen las diferentes canchadas que se hicieron. Entonces, por ejemplo, para la canchada E se hicieron 3 probetas, las cuales se ensayaron a compresión, a permeabilidad, y también se calculó la densidad de las mismas. Y bueno, lo que se pretende destacar de estos resultados fue que, bueno, hay una tendencia, sobre todo por canchada, y que, bueno, las probetas que presentan los valores más altos de resistencia a la compresión presentan los valores más bajos de permeabilidad, y
también los valores más altos de densidad. Entonces, si bien esto no fue algo que se buscó hacer en esta etapa experimental, se pudo comprobar, digamos, que efectivamente el material, digamos, que el material se comporta como debe comportarse, digamos, como se espera que se comporte. Bien, otro aspecto interesante de esta etapa experimental fue la posibilidad de verificar la relación que existe entre la resistencia a la flexión y la resistencia a compresión del hormigón permeable. El documento de la ACI expone que se puede estimar la resistencia a flexión del material en función de la resistencia de compresión del mismo. Entonces, nosotros, digamos, como para poder verificar esta relación, lo que hicimos fue, para una misma canchada, se hicieron tanto probetas de compresión como vigas para ensayar a flexión. Y bueno, se calculó la resistencia a flexión del material de forma directa con las vigas de flexión, y también se calculó la resistencia a la flexión de forma indirecta utilizando los resultados de resistencia a la compresión y utilizando la ecuación propuesta por la recomendación. Y bueno, cuando se compararon estos resultados, se obtuvo que la diferencia relativa para todos los casos fue menor al 10%, por lo que se puede decir, digamos, que la ecuación aproxima de forma correcta, digamos, la resistencia a flexión del material. Entonces, este resultado nos permite, en etapas posteriores de la investigación, poder estimar la resistencia a flexión del material sin la necesidad de tener que hacer las vigas de flexión, que puede resultar bastante complicado, digamos, si lo comparamos con hacer ensayos de compresión. Bueno, por último, con el objetivo de ensayar el comportamiento del material a una escala mayor, lo que se hizo fue que se hizo una viga de 1,5 metros de largo, la cual se apoyó sobre 2 planchas de neopreno. Y bueno, se la colocó en una prensa y se introdujo una carga en la sección central de forma escalonada, y bueno, para los diferentes escalones de carga se fueron midiendo algunos desplazamientos mediante comparadores y LVDT de algunos puntos estratégicos de la viga. Bueno, los resultados de este ensayo van a ser presentados por Tomás más adelante, que también va a entrar un poco en la parte del análisis computacional. Sale, un poco entrando en la segunda etapa de nuestro proyecto, consistió en un análisis computacional en donde se buscó realizar una caracterización del comportamiento mecánico del material a través de la realización de distintas simulaciones numéricas en un programa de elementos finitos denominado Robot Structural. Esta etapa se dividió en 3 partes, cada parte representada por un modelo computacional, en donde en la primera etapa se realizó una simulación de los ensayos de flexión que realizamos en la etapa experimental, luego una segunda parte de realización de un modelo de un pavimento de hormigón apoyado sobre un suelo elástico, y finalmente una etapa de una simulación del ensayo de vigas sobre fundación elástica, que se explicó en la última etapa de la parte experimental. Bueno, y entrando un poco entonces en el ensayo de flexión, se tomaron ciertos parámetros del material obtenidos en la etapa experimental, como el módulo de elasticidad y la densidad del hormigón, y se ingresaron en el programa con el objetivo de simular el material y realizar una simulación del ensayo de flexión. Entonces, se obtuvieron resultados de desplazamientos y de tensiones en el modelo computacional, perdón,
y se compararon con los resultados del ensayo de flexión. Los desplazamientos fueron comparados de forma directa, los medidos en la sección central de la viga, con los obtenidos en el modelo, y las tensiones se estimaron en el ensayo experimental a través de un modelo teórico de Bernoulli, y se compararon con las tensiones obtenidas de forma directa en el modelo computacional. Y bueno, la idea fue comparar la diferencia relativa entre ambas situaciones para estos parámetros, y bueno, se obtuvieron que se tuvo una diferencia relativa máxima de 12,4%. Esto nos da la posibilidad de admitir la realización de modelos de elementos finitos, modelando el hormigón permeable como elástico lineal en un programa computacional. Y bueno, entonces pasando a la segunda etapa, en donde buscamos realizar una validación del método de diseño para pavimentos de hormigón permeable. Entonces, acá partimos de la base de que la norma ACI 330, que está recomendada en la norma 522 que mencionó Alejandro, para hormigón permeable, establece un método de diseño para pavimentos de hormigón convencional que permite, a través de ciertos parámetros de diseño, como el espesor del pavimento, la carga de diseño máxima aplicada en el mismo, y el coeficiente de balasto, o la capacidad de soporte del suelo sobre el cual está apoyado el pavimento, permite hallar las tensiones máximas de flexotracción que se desarrollan en el hormigón, y de esta forma realizar el diseño del mismo. Entonces, lo que hicimos fue realizar un diseño genérico con la norma de un pavimento de hormigón convencional, y de forma paralela un modelo computacional de un pavimento de hormigón convencional, con el objetivo de comparar las tensiones máximas que se desarrollan entre ambos. Entonces, acá mostramos la distribución de tensiones que se obtuvo en el modelo computacional, en el pavimento. Estas son las tensiones normales de von Mises que se desarrollaron bajo la zona de introducción de carga. Y bueno, se puede observar que las tensiones máximas obtenidas con ambas metodologías son muy similares. Es decir, que el modelo computacional está representando lo mismo que en el diseño por norma. Y bueno, una vez logrado esto, sustituimos el material en el modelo computacional, pasando de hormigón convencional a hormigón permeable. Y al hacer esto observamos una reducción de las tensiones máximas desarrolladas en el hormigón de 3,33 megapascales a 3 megapascales. ¿Qué implica esta reducción de tensiones? Bueno, esto significa que la norma es de viable utilización para realizar un diseño de hormigón permeable, dado que la norma considera fijo el parámetro, o sea, del material, considera un diseño para hormigón convencional. Entonces, la tensión máxima para la cual estamos diseñando con la norma va a ser de 3,28 megapascales, mientras que en la realidad nosotros vamos a tener unas tensiones máximas desarrolladas en nuestro pavimento de 3 megapascales. Entonces, en el peor de los casos, estaríamos sobredimensionando un poco nuestro pavimento, pero estando del lado de la seguridad. Y bueno, además, estudiamos por qué se da esta reducción de tensiones al sustituir el material, y encontramos que a partir de ecuaciones teóricas de desarrollo de tensiones en pavimentos de hormigón, encontramos que este resultado fue coherente y se debe principalmente a la rigidez, al variar la rigidez al cambiar de material, ya que en las tensiones que se desarrollan en el pavimento se ven influenciadas por la relación de rigideces que hay entre hormigón y el suelo que está soportando el pavimento. Bueno, y entonces, pasando a la última etapa de análisis computacional, en donde realizamos un modelo del ensayo de viga sobre fundación elástica, que realizamos en la etapa experimental, con el objetivo de, bueno, comparar su comportamiento y representar la interacción que se da entre el hormigón permeable y el suelo, que está representado con las gomas de soporte, y bueno, y ver que se asemeja en el modelo computacional con lo observado de forma empírica. Y de esta forma respaldar un poco más el método de diseño que validamos en la etapa anterior, ya que el mismo no tenía una base experimental en cuanto a esta interacción entre hormigón y suelo. Entonces, previamente a hacer el modelo computacional, hicimos una caracterización empírica de las gomas de soporte, con el objetivo de hallar su módulo de elasticidad y bueno, poder modelarlas como resortes elástico-lineales en el modelo.
que soportan la viga de hormigón. Bueno, acá presentamos entonces los resultados del ensayo experimental. Son los desplazamientos medidos a medida que se aumenta la fuerza, y estos desplazamientos fueron medidos por LVDTs digitales de forma continua para la sección central de la viga. Y bueno, la fuerza se fue aumentando mediante escalones de carga a través de 2 ciclos de carga que están representados con las flechas amarillas, y un ciclo de descarga intermedio alrededor del desplazamiento 1,5 milímetros, se puede ver acá. Y bueno, el tramo que nos interesó comparar a nosotros fue el segundo ciclo de carga, donde se observó un comportamiento aproximadamente lineal a medida que aumentamos la fuerza, hasta el momento de la rotura, que se ve representado a partir de que la curva se hace punteada. Entonces, observando este tramo con mayor detalle, o esta zona, bueno, podemos observar la curva azul, que fue la que obtuvimos de forma experimental, y que la misma presenta entre cada escalón de carga unas mesetas de deformaciones que aumentan a pesar de que la fuerza se mantenía constante. Esto se debe al comportamiento viscoelástico de las gomas de apoyo en la viga, y que no están considerados en el modelo computacional, que por su parte es un modelo lineal. Entonces consideramos oportuno para la comparación descontar estos desplazamientos de los totales, y entonces obtener la curva blanca que está representada en la gráfica. Y esta curva finalmente es la que se compara con los resultados del modelo computacional, que es la curva verde, que podemos ver que es perfectamente lineal, dado que así se considera en el modelo. Y bueno, se puede ver entonces que ambas son muy similares, tienen unos desplazamientos muy parecidos para el mismo rango de fuerza aplicada, y además las pendientes de las curvas, o sea, de la curva linealizada en este caso y de la curva del modelo, son muy similares, siendo eso sí un poco más rígida la curva del modelo computacional. Que esto se debe, suponemos que se debe principalmente al comportamiento de las gomas, ya que las mismas presentan un comportamiento viscoelástico, como mencioné, pero fueron modeladas como elástico lineales para simplificar el análisis. Y bueno, en vista de los resultados obtenidos en esta etapa, consideramos que representamos de forma correcta en el modelo computacional la interacción y el comportamiento del hormigón permeable apoyado sobre un suelo elástico, sobre un medio elástico, y bueno, y respaldamos un poco mejor el método validado en la etapa anterior. Y bueno, con esto termino lo que sería el análisis computacional, y pasamos a la última parte del trabajo, que consistió en el diseño de un pavimento, y Ignacio les va a explicar. Perfecto, gracias Tomás. Sí, algo a destacar antes de entrar en lleno en lo que es el diseño del pavimento es que esta última etapa, como les dije al principio, la pudimos realizar por las comprobaciones que se hicieron tanto en la parte del desarrollo experimental como en la parte de análisis computacional. Sin esas verificaciones, sin los parámetros usuales y sin la validación de los métodos de diseño, era imposible llevar a cabo esta última parte de diseño del pavimento. Bueno, entrándonos un poco más en el tema, como les dije, es un diseño teórico de pavimento permeable, y lo consideramos en una zona donde existían los problemas que les planteamos al principio. Y consideramos en una zona de aplicación el estacionamiento oeste de la Facultad de Ingeniería, que si la conocen sería el que está atrás de la cantina, que cuando llueve se llena de pozos y se dificulta un poco la circulación por ese estacionamiento. El diseño lo establecimos con una vida útil de 15 años, ¿sí? Mecánicamente, ahora les voy a explicar un poco más adelante por qué hago ese hincapié. Se trata de una superficie de 850 metros cuadrados de estacionamiento, y el paquete estructural que consideramos es de un hormigón permeable como capa de rodadura y de base gravillín. Lo que ven por debajo es el suelo del lugar. Acá quiero explicarles cómo funciona esto, por qué razón. Porque en lo que implica el diseño de pavimentos permeables con hormigón permeable hay varias alternativas. Nosotros elegimos la que consideramos que era más óptima a esta realidad. ¿Por qué? Porque tiene beneficio de que cuando ocurren las precipitaciones, el agua filtra a través del hormigón permeable y a su vez filtra a través del gravillín que tiene de base, porque funciona como un dren de gravillín. O sea, es decir, es permeable como similar al hormigón permeable. Eso llega a lo que es el suelo del lugar. ¿Y qué pasa? Una vez que se satura ese suelo del lugar,
empieza una circulación interna, que ya la tenía, pero una circulación interna en el gravillín de agua y en el hormigón permeable, sin que esa agua llegue a la superficie, o sea que nos da un tiempo extra y una cantidad de agua que puede almacenar dentro mismo de lo que es el paquete estructural. Bueno, continuando, como les dije, el diseño mecánico se puede llevar a cabo porque completamos esta parte del desarrollo experimental y en análisis computacional con la verificación del método. De eso establecimos y fijamos ciertos parámetros para poder estudiar este diseño. Entre ellos se encuentra la capacidad de soporte, que vendría a ser la del gravillín, que la consideramos un valor medio dado por el reporte de la ACI para suelos. Después, el espesor del hormigón, eso lo consideramos nosotros en el diseño, son 20 centímetros de hormigón permeable. Una carga de diseño también establecida por nosotros de 16 toneladas. Que 16 toneladas vendría a ser un camión de tamaño pequeño, mediano, con una descarga en el eje trasero, que es el que descarga más al pavimento, de 11,8 toneladas. ¿Sí? Y por último, una resistencia a tracción por flexión, que fue la que fue allá en las etapas anteriores que les presentó Alejandro. Con esos elementos podemos pasar a la verificación de ese diseño que se utilizó con la ACI 330, que era la norma que está realizada para hormigón convencional. En la parte, como vieron, Tomás verificó que se puede utilizar para hormigón permeable. Entonces, ¿qué se verifica en esa norma? El grado de esfuerzo y la fatiga. Vamos a detenernos un poco en lo que es el grado de esfuerzo. El grado de esfuerzo, para que se hagan una idea, es si yo voy con el camión y lo paro arriba del pavimento. ¿Ese pavimento soporta o no? Eso es lo que verifica el grado de esfuerzo. Entonces, en función de las características y los parámetros usuales allá en la sección que presentó Alejandro, los comparamos con la carga de 11,8 toneladas del camión. Eso nos dio una exigencia del 82%, es decir, por demás efectiva, nos dio muy bien. Consideramos cierto margen de error o sea, ¿por qué no fuimos al 90%, 95%? Porque es un material que no se ha llevado, o al menos nosotros, como les dije, no tenemos registro que se haya llevado a cabo en Uruguay. Entonces hay que tener cierta consideración y cierto margen de imprevistos, ¿sí? Perfecto. La otra verificación que realizamos es la fatiga. ¿Qué vendría a ser el concepto de fatiga? El concepto de fatiga surge de decir que ese camión, durante, no sé si se acuerdan, la vida útil de 15 años que nos pusimos, ese camión va a venir una vez todos los días, eso lo fijamos nosotros también, a descargar. Y eso va a estacionarse ahí y a generar un esfuerzo. Eso va generando una acumulación de carga, una fatiga, podría decirse, por ese concepto, en ese pavimento. Entonces se compara la cantidad de veces que vino ese camión, o sea, una vez por 15 años, todos los días, con la admisible. ¿La admisible de dónde la obtenemos? La obtenemos de el grado de esfuerzo. En función del grado de esfuerzo obtenemos la cantidad de repeticiones admisibles que puede tener ese pavimento. Perfecto, entonces nos dio eficiente también un 61%. Disculpen, se me adelantó. Un detalle nomás. Nosotros pusimos ahí abajo que cumple con exigencia de permeabilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Que si bien nos hizo un estudio hidráulico profundo del diseño, pero dado que nos encontramos dentro de los parámetros usuales de permeabilidad del hormigón, consideramos que satisface exigencias habituales en Montevideo, ¿sí? Entonces esa parte como que quería contemplar. Por último voy a hacer un breve hincapié en lo que es el comparación del costo inicial. Lo comparamos el hormigón permeable, hicimos un estudio económico, con lo que sería costo inicial del hormigón convencional, como ven estado ahorita aquí, y la carpeta asfáltica. A ver, a grandes rasgos lo que quiero destacar de esto es que el costo inicial está en el ámbito, ronda los valores usuales. Ese es un beneficio, ¿por qué? Porque el hormigón permeable es el único que nos está trayendo un beneficio hidráulico ambiental y que nos soluciona los problemas anteriormente planteados, ¿sí? Entonces eso es muy destacable, tener que se encuentra dentro de los valores usuales y el único es el hormigón permeable que nos brinda ese beneficio. Acá, un poco para mencionar rápidamente qué es lo que, por investigaciones a futuro, tema de mantenimiento, tema de vida útil real, es decir, mecánicamente soporta 15 años, ¿cuánto soporta en lo que respecta a permeabilidad? ¿Sí? Estaba vinculada a mantenimiento. Y por último, una comparativa de costos a largo plazo que también consideramos que estaría bueno analizar. Ahora lo dejo con las conclusiones que le va a contar un poco Tomás. Bueno, gracias Nacho. Bueno, y entonces entrando a las conclusiones ya, tenemos conclusiones que responden un poco a los objetivos que nos planteamos al inicio de la investigación
y que además abarcan cada una de las etapas en las cuales trabajamos. Entonces, para la parte experimental se logró obtener una dosificación con parámetros aceptables, para hacer el diseño de un pavimento de hormigón permeable, y además se logró hacer una buena caracterización de la dosificación que obtuvimos a través de diferentes ensayos normalizados. Y bueno, en la etapa de análisis computacional se logró modelar el material como elástico lineal en un programa de elementos finitos, obteniendo resultados satisfactorios comparados con los empíricos, y además se logró realizar una validación de un método de diseño normalizado para pavimentos de hormigón permeable, que fue además respaldado con la simulación de un ensayo de vigas sobre fundación elástica, cuya representación fue lograda de forma correcta en un modelo computacional. Y además, entonces, llegando a la última parte de diseño de un pavimento a escala real, un diseño teórico, se tomaron resultados obtenidos en cada una de las etapas anteriores, de la parte experimental, los parámetros del material, y de la parte de análisis computacional, la validación del método de diseño. Y usando esas dos cosas logramos diseñar un pavimento de Facultad de Ingeniería específicamente, de viable implementación, incluyendo el costo de inversión inicial. Y bueno, para terminar, nada, el trabajo no hubiese sido posible sin la participación de muchas personas y muchos actores. Queremos agradecer especialmente a la empresa Hormigones Artigas, al Centro de Innovación en Ingeniería y al Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil, que nos proporcionaron todos los fondos y los recursos que precisamos en la investigación para desarrollarla. Y bueno, agradecer también a nuestro tutor y cotutor, porque, bueno, por toda su dedicación y el tiempo que nos dieron. Y nada, agradecer a todos los aquí presentes que se conectaron por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias.